Análisis de riesgo. ¿Qué es? ¿Cuál es la definición del análisis de riesgo? El análisis de riesgo es un proceso sistemático donde yo busco información científica, la evalúo, que tiene que ver con un determinado, como dice acá, peligro. Yo sé que algo puede salir mal y necesito hacer un análisis del riesgo de que cuál es el riesgo de que eso suceda o no suceda. Para esto hago una recogida de información científica en forma sistemática para estimar las probabilidades de que ese riesgo ocurra en una determinada población o lugar que yo quiero evaluar. Esto puede ser para una empresa, un establecimiento ganadero, un país, etc. Y también voy a evaluar las consecuencias, la severidad de que si eso que puede salir mal ocurre, bueno, cuáles serían las consecuencias económicas, sociales, etcétera, que pueden pasar. Considerando la exposición a los peligros potenciales y la naturaleza también, ¿no? ¿Qué pasa también con el medio ambiente en una concepción integral de consecuencias? ¿Se entendió? Es un tema, chicos, difícil que yo necesito que ustedes me respondan y me digan que sí o que no, yo no los veo. Y si no lo entienden, lamentablemente es muy malo, porque este es un tema tanto para que aprueben la materia como para que aprueben los finales. Es muy importante que lo conozcan y lo sepan si quieren realmente conocer algo de epidemiología. Así que, por favor, si no lo entienden, me tienen que avisar y los tengo que escuchar. ¿Ok? Entonces, este peligro puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad animal, que haya una introducción de una enfermedad, es lo que puede salir mal. Que se transmita una enfermedad de una granja a otra y se introduzca, y también puedo determinar el riesgo de detección de una enfermedad, o que también esa enfermedad se disemine. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Avísenme porque yo no voy a avanzar si ustedes no me dicen. Entonces, ¿qué es peligro? Es un evento adverso que se identificó. Por ejemplo, yo estoy trabajando en la salud de Argentina y bueno, hay un peligro potencial porque somos libres de, no sé, con vacunación de fiebre aftosa. Hay brotes todo el tiempo de fiebre aftosa en Uruguay. Bueno, ok, identifiqué un peligro, algo malo que puede ocurrir. ¿Y qué es riesgo? Es la probabilidad de que ese peligro realmente ocurra y las consecuencias. ¿Cuál es el objetivo del análisis de riesgo? Yo hago un análisis de riesgo, obviamente, para conocer la probabilidad que tengo de que realmente, la chance de que realmente eso malo ocurra. ¿Y para qué quiero saber que eso malo ocurre? Para disminuir la incertidumbre que tengo en mi toma de decisiones. Yo soy un veterinario que tengo que actuar en una granja o en un establecimiento ganadero o en una provincia o en un país y tengo que tomar decisiones preventivas. ¿Cómo hago para tomar esas decisiones preventivas? Tengo que tomar 200 decisiones preventivas. Lavar el vehículo, que no ingresan los animales, que los operarios tienen animales, un montón de cosas me pasan. ¿Cómo tomo decisiones? Bueno, el análisis de riesgo a mí, al gestor de la sanidad animal, me va a decir cómo tengo que tomar decisiones, me va a guiar, me va a bajar la incertidumbre, me va a decir, las decisiones las tenés que tomar primero las que tienen alto riesgo y luego las de bajo riesgo. ¿Entienden? Un análisis de riesgo a mí me va a decir que si hay un peligro, un evento, algo que puede salir mal, y tengo una alta probabilidad de que salga mal, tengo que tomar una decisión ya, medidas preventivas urgentes para no infectarme. Entonces, el objetivo principal es que a las personas que trabajamos en sanidad animal, sea de un país, de una provincia o de una granja, sepamos cómo tomar decisiones preventivas. Algo que tiene muy bajo riesgo, yo lo voy a monitorear, no lo voy a tomar una decisión urgente. Ahora lo vemos a esto con lo que ocurre con el COVID y nuestros gobernantes. Todo el tiempo tienen que tomar decisiones y tienen una incertidumbre terrible. Necesitan de análisis de riesgo que los guíen, que le digan qué es lo de más riesgo y lo de menos riesgo. Entonces, el análisis de riesgo constituye un método que tiene que ser totalmente transparente, simple, objetivo. Todo tiene que estar documentado
y ser verificable, y si una persona lo agarra, poder repetirlo. ¿Para qué? Para tomar una decisión, para facilitar la toma de decisiones. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, el análisis de riesgo tiene 3 componentes, 3 o pasos. Primero, yo identifico el riesgo. Una vez que lo identifiqué, bueno, aquí quiero calcular evaluación de riesgo puramente dicha. Paso 2, quiero evaluar cuál es ese riesgo, es alto, bajo, medio, probabilidad, etc. En la evaluación de riesgos, adentro de evaluación de riesgos, yo hago 3 cositas. Evalúo la posible entrada de ese patógeno, por ejemplo, para que lo entiendan mejor, ¿no? Luego evalúo la difusión, ¿no? Que por ejemplo, entra un patógeno en una granja, evalúo la entrada, cómo llega a un país el patógeno. Luego, cómo se diseminaría. Y luego evalúo las consecuencias. Esas son las 3 partes que vamos a ver ahora de la evaluación de riesgo propiamente dicha. Una vez que yo terminé, que identifiqué el riesgo, hice la evaluación de que llegue, de que se difunda y las consecuencias, voy a tener que manejar ese riesgo. Bueno, a ver, ¿qué hago ahora? Si el riesgo bajo, hago una cosa, si es alto, es otra. Tengo que gestionar el riesgo. Tengo que tomar decisiones urgentes si el riesgo es alto. Si es moderado o bajo, puedo dejarlo. Decisiones tomarlas a largo plazo o monitorearlas. Y en todas las etapas yo tengo que comunicar el riesgo, tengo que hacer una comunicación a todas las personas que están involucradas en este proceso. Y esto lo vemos todo el tiempo, cómo intentan comunicarnos cosas. Entonces, en la segunda etapa, fíjense, aquí, número 2, ¿me siguen, chicos? Evaluación del riesgo. ¿Entienden? Así no se equivocan en los pasos. Lo identifico, lo evalúo y luego gestiono esto. ¿Ok? Profe, buen Sí. día. Una Buen pregunta. día. Cuando Sí. ahí donde dice manejo del riesgo, ¿sería elaborar un plan? Exacto, vos tenés que ahí hacer un plan de ejecución para manejar ese riesgo. A vos te dicen, mira, fíjate, tenés una alta probabilidad de infectarse por los camiones que llegan a tu campo. O por ejemplo, el semen que se importa a Argentina. ¿Cómo reduzco el riesgo? Lo tengo que gestionar, tengo que manejar ese riesgo, tengo que tomar decisiones, armar un plan para ejecutar esa gestión. Y fíjense que la flechita va y vuelve. Una vez que yo lo gestioné, sí. Una pregunta, ¿en realidad se evalúa al patógeno o se evalúa la posibilidad de que cierta enfermedad afecte? O sea, el objetivo... Vos en ese riesgo puede ser que lo hagas para un banco o lo hagas para un establecimiento ganadero. Cuando vos lo haces para, por ejemplo, para Argentina. El conjunto no es sobre un patógeno, es para el establecimiento directamente. Depende de lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, yo tengo que evaluar el riesgo de introducción de fiebre aftosa argentina por la importación de animales. Sí. Estás definiendo una especie, estás definiendo un patógeno, estás definiendo una población. Una población, sí. Pero vos podés hacerlo para varios patógenos que pueden entrar a mi granja. Depende de lo que vos quieras hacer. ¿Entendés? Sí. O puede ser para un banco. Tenés diferentes personas que piden créditos. ¿Cuál es el riesgo de que no me pague? ¿Entienden? Sí. O puede ser una compañía. Entonces, depende. Sí, perfecto. Y ahora van a ver exactamente ustedes cómo hacerlo, ¿ok? En la clase. Tienen que definir qué. Entonces, el manejo del riesgo, una vez que yo armé un plan de ejecución para reducir el riesgo mediante la aplicación de medidas preventivas o de decisiones, o de la regulación según la normativa, luego puedo volver a evaluar el riesgo y ver si ese riesgo se redujo. ¿Entienden? Por eso la flechita va y viene. Y me encanta que pregunten, porque quiero que lo entiendan. Entonces, en la etapa 2, fíjense, 2, me voy ahora, ¿cómo la puedo hacer? ¿Puedo hacer una evaluación de riesgo cualitativa o cuantitativa? O semi-cuantitativa. La cualitativa a mí me va a dar un resultado que me va a decir, ¿tenés un riesgo alto, medio, bajo o insignificante? O alto, medio, bajo. Y la cuantitativa me va a dar una probabilidad, un valor numérico, una distribución de la probabilidad. Me va a decir, vos
tenés tal probabilidad de 0 a 1 o de 0 a 100 de realmente infectarte o de que se te introduzca esa enfermedad o de que no te paguen, ¿entienden? Por la importación de embriones, qué sé yo, ¿entienden? Entonces, ¿se comprendió hasta acá que esta parte, la 2, se puede evaluar de diferentes formas? El proceso puede ser cualitativo o cuantitativo. Y el resultado que yo tengo es diferente. Este cuantitativo puede ser determinístico o estocástico. Ahora vamos a ver de qué se trata, chicos, cada cosa. ¿Hasta acá todo claro? Por favor. Es un tema difícil, entonces si no hacemos así, pasa como la clase pasada que costó. Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a los pasos de este componente 2, que es la evaluación de riesgos, ¿no? Es una herramienta para extrapolar desde datos científicos y estadísticos un valor de estimación del riesgo asociado a un evento o actividad, que es lo que preguntaba su compañera, ¿qué? Un patógeno como un evento o actividad. Que es, eso consiste en un peligro potencial, ¿no? Estima la probabilidad de entrada del riesgo y que los animales expongan, es decir, de ingreso y de difusión. Entonces, en el step 1 de los componentes, yo identificaba el riesgo. Por ejemplo, el patógeno, lista de enfermedades de la notificación de la OIE, un ejemplo, ¿entienden? Caracterización del riesgo, puedo decir, bueno, ese patógeno es un virus ADN circular monocatenario que con tantas dosis, bla, bla, bla. Lo caractericé al riesgo, ¿ok? Está presente en tal país con tal prevalencia, con tal difusión. Bien, ahí tengo claro exactamente el riesgo. Ahora, en la etapa número 2, tengo que evaluar la probabilidad de que los animales, por ejemplo, que ese patógeno llegue al país o entre a mi granja, ¿no? Probabilidad de que los animales importados estén contaminados. O, por ejemplo, que la peste porcina africana que está en China causando estragos ingrese por los pasajeros de Ezeiza. Ese ingrese, llegue acá. Que cuántos pasajeros vienen de Filipinas, de Asia, que traen, se le decomisa tanta cantidad, otro no se decomisa, y que eso realmente llegue a ser consumido por los jabalíes de Argentina. Luego tengo el riesgo de la exposición. ¿Entienden? La magnitud de que ellos realmente, acá serían como las vías de introducción de un patógeno, un ejemplo, ¿entienden? O que, por ejemplo, la peste porcina africana termine llegando a Argentina por la importación de animales. O por los chinos que traen sándwich en los aviones. No lo decomisan, lo tiran en un parque nacional, se lo consumen los jabalíes. Ejemplos. La exposición, vamos a ver un ejemplo ahora, ¿no? Estima la magnitud, frecuencia y duración del peligro. Que ese jabalí infectado, por ejemplo, no se muera, persista y contagie a otros jabalíes y la peste porcina africana se establezca en la población de jabalíes de Argentina. Se difunda, ¿entienden? Este es el riesgo de entrada, evaluamos el riesgo de entrada, de llegada del patógeno, y esta es la evaluación de que se difunda en nuestro país. Y esta sería la evaluación de las consecuencias. La severidad. ¿Qué prevalencia se establecería? ¿Qué pérdidas económicas produciría? ¿Se entiende, chicos, los pasos de la evaluación de riesgo? Sí, profe. Okay. Este es el componente 1, identificación, componente 2, evaluación de riesgo con todas sus consideraciones. Entonces, identificación del peligro, un ejemplo. Síndrome respiratorio reproductivo porcino, un virus realmente que genera pérdidas económicas gravísimas en todo el mundo. Nosotros somos libres. Pero ¿qué pasa? Uruguay es positivo, Bolivia es positivo, Chile es positivo. Peste porcina clásica, Bolivia es positivo, Brasil desde el año 2018 tiene reiterados brotes de peste porcina clásica, y nosotros importamos todos nuestros animales desde Brasil. Tengo un peligro identificado, cómo es el virus, qué cantidad, qué prevalencia tiene en ese país, en dónde está ubicado, está en el límite con Argentina o no. Identifico y caracterizo todo ese riesgo. Cómo se infecta, de qué forma, las vías de infección, lo tengo que caracterizar. O, por ejemplo, puede haber otro ejemplo de identificación de riesgo. Peligro de que se genere resistencia antimicrobiana y que con estas bacterias resistentes sean transferidas a los humanos. Porque estamos hablando en esta materia del concepto de One Health,
una salud. Entonces, yo selecciono bacterias resistentes en los animales por utilización sucesiva de antibióticos, una hipótesis que se cree que es un poco así, y que esas bacterias resistentes, presentes en el medio ambiente de las granjas y establecimientos, sean transferidas por ese contacto en el medio ambiente contaminado a los humanos. El humano lo adquiere por ese contacto en la granja, por el contacto con los animales, por el consumo de sus productos. Termina adquiriendo bacterias resistentes a los antibióticos. Otro riesgo potencial. Que no es para nada una jodita, ninguno de estos, ¿no? Bien, perdón, acá. Entonces, fíjense, las muertes, se estimó en un trabajo científico que en el 2050 va a haber más muertes en el mundo por resistencia a los antimicrobianos que por cáncer. Es un riesgo. Ahora, pregunta número 1. Y vamos a ver si están atentos o no. ¿La ven a la pregunta? Chicos. Recién seguía y ahora no. Vamos, Cori, a ver si me sale Vamos, la te pregunta. va a salir, vamos. Paren que entonces primero vamos a poner, les escribo por el chat la pregunta, ¿no? ¿Les parece? Sí, escribíla por el chat, léela y... Bien, vamos. Ténganme paciencia que es la primera vez que hago esto, ¿ok? ¿Para qué realizo un análisis de riesgo? Está preguntando Laura. Lau, si querés poner las opciones como presentación, se te fue. Entonces no estamos viendo las opciones. O léelas. Para que tengo que primero ver cómo hago para un cachito. Borra eso, ahí está. Anda, compartí la presentación y después inicia la encuesta. Denme un cachitín. ¿La pregunta en el chat quedó? Sí, la pregunta en el chat quedó. Despreocupate por la pregunta. Ahora si querés poner las opciones para que ellos las Bien. puedan ver. Ahí voy. Vamos a ver si sale, chicos. Paciencia. A ver ahora sí, sale o no sale esto. Tienen 3 opciones. A ver. Ahí va. La pregunta la tienen en el dice, chat. ¿Ok? deseo conocer los factores de riesgo de una enfermedad. Deseo tener una guía para tomar decisiones correctas, ¿no? O deseo Sí, ahí lo establecer ven. las causas de una infección. Ahí Pueden viene la iniciar la presentación. votación. A ver, ¿qué tal? ¿Les apareció, chicos? Sí, la encuesta está, empiecen a votar. ¿Vos, Laura, estás viendo que ellos van votando en tu pantalla? No, tienen que votar en la pantalla. Claro, eso iba a preguntar, profe. Cliquea sobre la opción que uno cree que es correcta y ya está. Exacto. No voten en el chat. En el chat queda invalidado, las chicas que votaron en el chat no va, chicas, porque entonces lo ve todo el mundo. Es para que voten anónimo. Esta clase, porque la clase pasada los hacíamos votar así a la mañana, porque no me estaba funcionando el BBB. Bien, acá me está apareciendo las respuestas. Bien. A ver. Vamos, chicos.
A ver, ¿cómo va? Estoy subiendo la presentación, así la van a poder ver las preguntas mejor. Vamos a esperar un chiquitín. De paso, ¿tienen alguna pregunta hasta lo que vimos hasta ahora? Pues es un tema difícil, quiero que se queden con todo claro. ¿Preguntas? Chicos, No, profe. No, profe. ¿nada? Bien, bueno. Ahora estoy subiendo la presentación diferente para que puedan ver las preguntas y votar a la vez. Ya casi está subiendo. Así que un chiquitín de paciencia y seguimos. Ejemplos de identificación de riesgo. A ver, denme algún ejemplo de identificación de riesgo que se les ocurra ahora en su entorno, en donde ustedes trabajan, o se les viene a la cabeza. ¿Algún ejemplo que quieran dar? Rabia, ¿no puede ser un ejemplo? ¿Cuál? Rabia. Pero ¿cuál sería eso es una enfermedad, rabia, no me dice nada a mí. Eso no es un riesgo, es una enfermedad. Sí, pero Sí. el riesgo sería tratar de que como es una zoonosis, tratar de que no se extienda más, tratar de generar un control sobre esa enfermedad, digamos. Pero identificar riesgos, traducirlo a un riesgo. El riesgo Sí, sería, está por bien. ejemplo, mucha Déjalo cantidad ahí, de... Bachitín, que termine él. A ver, Ah, ¿cómo tratar sería de tu compañero está hablando? ¿Cómo sería? Identificar la presencia del agente en los murciélagos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Que la presencia del patógeno en los murciélagos de determinada zona, ¿no? La identificación sería la presencia de murciélagos positivos al virus de la rabia en tal lugar. Por ejemplo, ahora en Córdoba, como bajó la presentación espacial de rabia. El riesgo es entonces ese. el riesgo sería que aumente, por ejemplo, la población de murciélagos en determinada región o zona. Bueno, yo puedo identificar que si aumenta la población de murciélagos, aumenta la probabilidad de la transmisión. Sí, no es hipotético. En realidad, lo que es hipotético es lo que puede salir mal. ¿Qué significa? Que se identificó rabia en los murciélagos de la provincia de Córdoba y el riesgo potencial es que la presencia del virus en esos murciélagos genere brotes en los animales domésticos o problemas en las personas. ¿No? Lo que puede salir mal, ¿qué sería? Que se presenten brotes en los animales, o puede salir mal que se presenten brotes en las personas. ¿Por qué? Porque yo identifiqué que la cantidad de murciélagos, la prevalencia de rabia en los murciélagos de la provincia de Córdoba aumentó en los últimos 4 años, de 10 a 50%. ¿Entienden? ¿Qué es lo que puede salir mal? Que realmente lo que ocurra es que, como yo identifiqué el riesgo que hay presencia de rabia, aumentó la prevalencia de la rabia en los murciélagos de Córdoba, lo que ese es el peligro. Lo que puede salir mal es que haya brotes humanos posterior a eso, ¿o no? Algo así. Para ordenarlo un poco. Y otro ejemplo. Y el aumento, por ejemplo, en el caso de la rabia, el aumento de la población de perros callejeros. Bueno. Podría ser. Aumenta el riesgo. En tal lugar, población puntual, fíjense que yo mostré mapas con la ubicación espacial. ¿Entienden? ¿Okay? Bueno, bien, entonces ahora van a ver la presentación, díganme si aparece, porque la cargué directamente. A ver si aparece. Ahora sí. Ahora la ven ustedes en el... Sí, ya ¿La ven? Sí, se ve. Bueno, perfecto, porque ahora en vez de compartir mi pantalla, la van a ver que la cargué directamente acá al BBB. Entonces vamos a ir a la página que estábamos y vamos a poder trabajar bien con las preguntas como se debe. Entonces, hasta aquí estamos bien. Diferenciamos recién en ejemplos prácticos, chicos, este slide. Discúlpame, ¿Okay? Laura, ¿sabes Sí. que tenés que terminar la encuesta como para que desaparezca de la pantalla? Porque todavía vemos las opciones y que te tire el resultado definitivo. Gracias, Cori, por hacerme acordar. Entonces, aquí recién identificamos con un ejemplo, mientras esperábamos la votación, que ahora lo van a ver. Esto es como Masterchef, hay que esperar la propaganda. Bueno, tenemos que identificamos qué era el peligro y qué era el riesgo.
¿ok? Con un ejemplo. Ahora vamos a ver qué pasó con la votación. Y ahora creo que lo están viendo, ¿no? ¿Apareció? Se ve muy chiquitito. Se ve un poco chiquitito, a ver si lo pueden. A ver si lo puedo agrandar. Esto es todo un desafío, ¿no? A ver cómo se puede agrandar. Yo realmente casi no lo puedo ver de lo chiquito que está. ¿Ustedes lo ven? Y la posibilidad que acabo de hacer es poner pantalla completa y ahí se ve bastante más grande. Igual se entiende, Bueno, profe. Pero sí, ¿se estamos entiende? sabiendo Bien, la perfecto. velocidad. Bueno, estamos experimentando para ver cómo sale. Bien, ok. Ya la próxima pregunta vamos mejor. Bueno, bien, está bien. La respuesta correcta era la número 2. Bien, seguimos entonces. Y vamos por aquí. ¿Ok? Peligro. Identifique el peligro, también de One Health, de una sola salud, y la pregunta. Bien. Entonces, ahora vamos a explicar todo este proceso de evaluación de los 3 componentes del análisis de riesgo. Fíjense que yo le llamo análisis de riesgo a todo, y evaluación de riesgo cuando hablamos de cualitativo, cuantitativo, de esas 3 partecitas de entrada, difusión y consecuencias. Entonces, identificación del riesgo. Por ejemplo, un ejemplo aquí. Es el riesgo de la situación que queremos evaluar. Define el marco del estudio. La importación de carne de cerdo puede suponer un riesgo para la entrada del virus de Pierce a Argentina. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un cerdo en Argentina se infecte con el virus de Pierce a través del consumo de carne de cerdo que viene de países endémicos? Nosotros importamos carne de Dinamarca en Argentina, y Dinamarca es un país positivo a Pierce. Entonces, la identificación de riesgo. En ocasiones el marco del estudio viene definido en la pregunta como esta. ¿Cuál es el riesgo de introducción de un agente patógeno a Argentina por la importación de un grupo de vacas desde Brasil, por ejemplo? Otro ejemplo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el primer paso de la evaluación de riesgos. Identificamos el riesgo, fíjense, acá tenemos que aprender todo con respecto al virus. Cómo es el síndrome respiratorio reproductivo porcino, cuál es su ubicación espacial, cuáles son sus prevalencias, entre granjas, intragranjas, cuál es su genotipo, si tiene diferentes subtipos o no, qué dosis sería infectante para los animales en la carne, qué dosis infectante por contacto directo, toda la caracterización de ese riesgo que yo encontré, que es en este caso el patógeno, y sus formas de transmisión. Y aquí vamos a empezar con la evaluación del riesgo propiamente dicha y la evaluación del riesgo de entrada, ¿no? Que en inglés se le llama realize, el ingreso. Entonces, en este caso, discúlpenme por favor. Entonces, en este caso, fíjense, consiste en describir los procesos biológicos que tienen que ocurrir para que el agente patógeno llegue al país en la carne. Son las etapas necesarias para que se produzca el resultado no deseado. Tenemos que identificar datos necesarios y combinar las probabilidades para determinar el riesgo. Entonces, ¿qué eventos tienen que ocurrir para que el virus de Pierce llegue a Argentina a través de la carne de cerdo importada de países endémicos? Y aquí tengo que hacer todo un arbolito de sucesos o pathway, caminos que tienen que ocurrir para que realmente llegue carne de cerdo a Argentina infectada, ¿no? Entonces, nosotros armamos un esquemita. Este ejemplo puede ser un ejemplo cualquiera, como los que nombraron ustedes. Tengo que hacer un camino de sucesos para que la carne de cerdo infectada llegue a Argentina. ¿Qué tiene que ocurrir? Bueno, va a depender de las infectadas con Pierce que hay, por ejemplo, en Dinamarca, que los cerdos estos de una granja infectada se faenen, que ese cerdo, o sea, no se muera en la granja, esa granja envía animales a matadero, ¿ven? Animales a matadero, que los cerdos estos sean sacrificados, que los cerdos sacrificados tengan viremia en ese momento del sacrificio, estén virémicos, y que por lo tanto va a haber Pierce en la carne, que esa carne de los cerdos virémicos de tal granja sea exportada, que el virus resista el congelado
y que cuando llegue a Argentina, el virus esté viable en una dosis determinada en la carne. Aquí describimos todo un arbolito de sucesos que tienen que ocurrir para que realmente llegue carne infectada con PIRS a Argentina. Estoy calculando, evaluando cuál es el riesgo de ingreso de la carne infectada, ¿ok? De llegada al país. ¿Se entendió? Yo puedo hacerlo con el ejemplo de los murciélagos que ustedes dieron también, ¿ok? O, por ejemplo, con el ejemplo de una ETA, que se sacrifiquen animales, que haya carne contaminada con salmonela, que esa carne contaminada se utilice para hacer hamburguesas, que la salmonela persista en esa carne infectada post-congelación, descongelación o el tratamiento que recibe la hamburguesa, que esa hamburguesa sea mal cocinada y que un grupo familiar la consuma. Yo puedo esquematizar en un arbolito de decisiones como esta, todo el caminito que tiene que ocurrir para que ese patógeno llegue a una población. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Yo tengo una duda de el resultado final, ¿es un porcentaje? Wait, no te me adelanten. Espera. Entonces, a este arbolito es el arbolito de ingreso, de entrada. Otro arbolito igual lo vamos a hacer para la diseminación. A cada uno de estos cuadraditos yo le voy a asignar un valor. ¿De dónde caramba saco ese valor? Bueno, y ahí está un poco la pregunta que vos decís. Entonces, todos los eventos que tienen que ocurrir para que PIRS llegue a los cerdos de Argentina va a ser el arbolito siguiente. Llegó la carne con PIRS. Se sacrificaron cerdos virémicos, resistió la congelación, resistió el viaje en avión, llegó a Argentina. Bien, ahora, ¿cómo llega esa carne a ser consumida por un cerdo de la población de Argentina? Y la enfermedad se transmite. ¿Qué eventos tienen que ocurrir? Va a ser la evaluación de la exposición, de la diseminación, una vez que llegó. Entonces, la carne de cerdo infectada se tiene que dar de comer a los cerdos de Argentina. Estos animales tienen que recibir una dosis suficiente para producir la infección. ¿Qué significa? Tengo otro arbolito de decisiones que a mí me dice, ¿ven? Todos los eventos que tienen que ocurrir. Tiene que haber desechos descartados. Bueno, todo, yo lo voy a agrandar porque me cuesta verlo. Aquí, ¿ven? Tiene que desecharse carne de cerdo que estaba infectada, que llegó infectada, por ejemplo, y puede estar en la basura, que los cerdos sean alimentados con basura maltratada, que no llegue a 100 grados centígrados 30 minutos, que el PIRS no se inactive y que realmente se utilice después para dar de comer a, por ejemplo, cerdos de producciones familiares, ¿no? Y en este caso, boom, voy a transmitir la enfermedad de esa carne que era basura a los cerdos. A todo ese arbolito de eventos que tienen que ocurrir para que llegue a ser consumidos por los cerdos de Argentina, también le tengo que asignar un valor, ¿ok? Fíjense que en el árbol de decisiones hay desechos con carne de cerdo, con PIRS, que no son descartados como basura, o que sí son descartados como basura. Que la basura es cocida o que no es cocida, ¿entienden? Siempre hay como todo el arbolito de decisiones para que ocurra lo que tiene que ocurrir. La probabilidad de que al menos un cerdo se infecte con esa basura que tenía restos de comida mal cocida. Porque esa basura se utilizó para alimentar los cerdos, la basura quedó mal inactivada. La basura, chicos, normalmente cuando baja de los aviones o residuos de restaurante o de supermercados, va a plantas de tratamiento que le hacen tratamiento térmico para poder ser mandado a basureros o enviado, o en ese caso, ser vendido. Pero si ese proceso, obviamente tiene un porcentaje de falla. ¿Qué significa? Que los virus que están ahí adentro no se inactivan. Y luego los cerdos van a comer al basurero o se utiliza esos residuos para alimentar cerdos de producciones familiares. Bueno, aquí también a este árbol de diseminación le tengo que asignar un valor a cada cuadradito. ¿Ok? ¿De dónde saco esos valores? ¿De dónde saco esos valores? Bueno, voy ahí. Recuerden que empezamos diciendo que este es un proceso, es un método de recopilación de información científica, transparente, que tiene que ser reproducible. ¿Qué significa? Que voy a tener que ir a, como ustedes aprendieron, a buscar información, a las publicaciones científicas, a buscar esos valores que están ahí. La eficacia del tratamiento térmico de la carne, cantidad de productores que consumen esa basura, qué probabilidad de que los desechos sean enviados como basura,
todos esos valorcitos, tanto del árbol anterior como de este, tienen que llenarse con valores de publicaciones científicas. Y yo tengo que ir armando un registro exacto de la referencia bibliográfica de cada cuadradito. ¿Cuál es la probabilidad de que esta basura quede mal inactivada? ¿Se entiende, chicos? ¿No se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, lo entiendo. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Que yo no encuentre información porque no hay información. No hay información de Argentina de eso. ¿Qué hago? O estoy en Nueva Zelanda y no tengo información de eso. Bueno, ahí en este caso me voy a lo que ven acá que dice opinión de expertos. Hay toda una forma de cómo hacer un taller con unos 15, 10 expertos para que me den esa información, esas probabilidades o esos datos que están ahí, ese valor que yo tengo que asignar y que realmente no hay en ningún lado. ¿Ok? Si no lo tengo, hago eso. Bien. Pero eso, profe, se traduce también en un valor, en una probabilidad. Ahora lo van a ver, tranquilos, paso a paso, entiendan esto. Me gusta que pregunten así, que vayan para adelante, pero entiendan todo. ¿De dónde caramba sacó esa información? Bueno, nosotros le dimos la clase pasada un montón de información de cómo buscar información científica. Vimos el OIE, PROMED, todo esto, ¿ok? También puede ser cuestionarios y entrevistas a expertos o a personas realmente que realicen o que tengan experiencia en un determinado tema en mi país, o evaluación de grupos multidisciplinarios u otros, ¿no? Lo que hablábamos recién de los expertos. Acá tienen las páginas que vimos la semana pasada, datos de prevalencias, incidencias, distribuciones geográficas de enfermedades, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Yo cada cuadradito tengo datos que tengo que darle un valor, ¿ok? Al lado voy a escribir la referencia bibliográfica, porque tiene que ser todo exactamente documentado, recuerden que es un proceso documentado, para que venga otra persona, lo agarre y lo pueda replicar exactamente. Todas las fuentes de datos tienen que estar documentadas porque es un proceso transparente. Entonces, después tengo que evaluar las consecuencias. Consiste en describir todas las consecuencias derivadas de la exposición al patógeno, las directas y las indirectas. Las consecuencias son independientes del riesgo. Puede haber un bajo riesgo de una infección o de que suceda algo malo, pero si ingresa realmente, el impacto que tiene es muy alto en la salud animal o en la salud humana. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos la pérdida económica de PIRS, con las cepas europeas y con las cepas americanas. ¿Cuál sería el costo del ingreso de PIRS a Argentina? Vamos con la pregunta. Entonces, a ver si sale ahora. ¿La ven a la pregunta, chicos? Sí. ¿Cuáles son los pasos, los 3 componentes del análisis de riesgo? ¿Cuáles son los 3 componentes del análisis de riesgo? Ya voy, Fran. Ahí, Laura, que se está viendo, yo la haría como ya predeterminada. No la copies y la pegues, porque total ellos ya la ven. Pero para que respondan, si quieren le podemos hacer a B o C, ¿ok? Tenés la opción A, B, C. Ponés simplemente, viste, cuando abrís la encuesta tenés arriba opciones de restas. Bueno, perfecto, ahí vamos, ahí pueden empezar a votar si quieren. Eso. ¿Ah? Sí, ponete zapatillas. Laura, apagá el micrófono. Sí, ya voy, por favor. Disculpen que con la cuestión de
Laura, si estás hablando, está silenciado, porque veo que estás mostrando la encuesta. Creo que se desconectó, Laura. Me parece que está desconectada porque veo el... Espera que le vamos a avisar. Dice que ya viene en un momento en el chat. Así Dale. que está muteada, ahí volvió, pero Está voy a poniendo ver un chiquitín. Se está poniendo zapatillas a Fran. Esto es así. Esta es la virtual, la nueva virtualidad. En realidad. Yo acá también a veces protesto y mi hija menor, que también tiene clases virtuales, dice, estas son las clases virtuales, se ve que a todos nos pasa. Lógico. Bueno, sí, tal cual. Gracias, chicas. Entonces, bien, aquí vemos las respuestas, ¿ok? Muy bien. Los 3 componentes son identificación, evaluación, manejo del riesgo y la identificación del riesgo en todas las etapas. Continuamos. Entonces, fíjense que nosotros recién describimos el riesgo de entrada de Pearce por la carne de cerdo y el riesgo de la exposición por la carne de cerdo y las consecuencias. Integramos todos los resultados de entrada, exposición y consecuencias para producir una estimación global de ese riesgo, ¿no? Ahora, esto es todo teórico. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en la práctica, en nuestras manos, cómo lo podríamos realizar. ¿Cuál fue realmente este es un análisis de riesgo hecho con estas referencias bibliográficas en el 2015 y el resultado fueron que el riesgo era bajo, pero no era negligente. Es decir, si yo lo puedo clasificar en forma, como ya les comenté, esa evaluación puede ser cualitativa, es alto, medio, bajo, insignificante o negligente. En este caso era bajo, pero no era muy, muy bajo. Entonces, aquí viene el gestor del riesgo, que es SENASA en este caso, que es el que realizó esta evaluación, qué decisiones tomamos, cómo manejamos ese riesgo. ¿Ok? Entonces, en esta parte del análisis que nosotros, en 1 y 2, identificamos y evaluamos los riesgos, con datos científicos. Ahora, ¿cómo gestionamos y manejamos este riesgo? Bueno, en este caso, este ejemplo, con políticas sanitarias, con regulación de este riesgo. Por ejemplo, dijo, bueno, a partir de ahora va a importarse carne sin hueso, sin linfonodos, etcétera, etcétera, etcétera. Puso una regulación de ese riesgo para bajarlo aún más. Y luego hay que comunicar esto por campañas de televisión, radio, comunicación con productores, la web de SENASA. En cambio, si yo lo hago en una granja o un establecimiento de análisis de riesgo, mi regulación, mi manejo del riesgo va a ser escribir un programa de medicina preventiva, de qué medidas hay que tomar para reducir ese riesgo, dependiendo cómo yo pueda manejar ese riesgo. Y aquí está, si me da un riesgo alto, tengo que tomar medidas urgentes. Si es bajo, puede ser un riesgo que lo puedo pensar y hacerlo a largo plazo. Dependiendo el riesgo que me da, cómo lo manejo, cómo lo gestiono. Y ahí voy a escribir un plan con acciones concretas de cómo reducir ese riesgo. Como SENASA dijo, va a importarse carne, pero los requisitos de Argentina van a ser estos. Sin hueso, sin linfonódulos, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados de la evaluación de riesgo, el gestor va a tener un criterio. Él puede tener un criterio con respecto al riesgo que acepta, ¿no? Dependiendo de cuál es el riesgo final y cuál es el riesgo que estamos dispuestos a tener, podemos gestionar el riesgo para disminuirlo. Esto es lograr mediante la aplicación de medidas factibles, estrictas y concretas de hacer para evitar este ingreso y difusión. Por ejemplo, aumento de controles, cuarentenas u otros como van a tener una segunda parte de la clase. Políticas sanitarias, ¿no? Bueno. La carne tiene que venir de granjas certificadas libres de PIRS, eso fue una condición que puso en la regulación SENASA. ¿Para qué? Para evitar esta cuestión de que se faenen animales de granjas positivas a PIRS que puedan estar virémicos. Entonces dijo, bueno, esta etapa la corto, solamente va a venir carne libre de PIRS. Y si no es posible que la carne tiene que venir cortada en porciones pequeñas y sin linfonódulos, para reducir la cantidad de virus presentes en la carne y la dosis infectante. La comunicación. Bueno, aquí tenemos que establecer un plan de medios, de campañas publicitarias que se comuniquen a todos los intervinientes en esto, tanto en los importadores, los exportadores,
las comisiones de exportación de Dinamarca, las de Argentina, todo esto tiene que estar bien comunicado. Tiene que haber un plan, un mensaje único que se transmita en forma clara. Formas de evaluación de riesgo. Aquí es la pregunta de su compañera. ¿Hasta acá todo claro, chicos? Sí, profe. Bueno, miren que ahora empieza la parte que tienen que comprender. Ahora, yo tenía esos cadenas de eventos de entrada y de difusión que tengo que asignarle un valor. Y aquí vamos, ¿cómo lo vamos a hacer a este análisis de riesgo? Yo te puedo hacer análisis de riesgo, esta evaluación del riesgo, de 3 formas: cualitativa, cuantitativa o semi-cuantitativa. Y en este caso, la cualitativa se hace, como dice acá, es un riesgo definido en palabras. A mí me va a decir que mi riesgo es alto, medio o bajo. Los datos numéricos no son disponibles. Por ejemplo, yo no puedo obtener probabilidades o datos numéricos para cada uno de esos cuadraditos. No lo tengo. Por ejemplo, yo necesitaba saber la dosis que tiene que haber de PIRS en la carne para infectarse. Bueno, no, es desconocido ese dato. No está. Entonces, no lo puedo hacer cuantitativo. La utilización es más limitada porque solamente me da una categoría, alto, medio, bajo, un valor ordinal. Es apropiado para la mayoría de los análisis. Es rápido de hacer y para algo más sencillo lo puedo hacer. Es más rápido porque no tengo que buscar todas las probabilidades. La probabilidad que la desactivación térmica sea mala. La probabilidad de que me ven que se faenen animales en Dinamarca que sean de granjas con PIRS. La prevalencia de PIRS intragranja en Dinamarca y que esos animales, ¿entienden? ¿Se comprende? Sino que yo a cada cuadradito le voy a poner alto, medio o bajo. No voy a colocar una probabilidad. Lo hago más rápido. Cuando lo importante es identificar y explicar los escenarios posibles y puede ser un borrador de lo cuantitativo. Fíjense. Esperen que no me quiero adelantar. ¿Ven este árbol que vimos recién, chicos? Yo acá no le asigno valores numéricos en el análisis cualitativo. Ahí se ve, no se veía. Bien, en el análisis cualitativo yo no le doy un valor numérico. Le pongo alto, moderado, bajo, insignificante a cada cuadradito. ¿Se entiende? Es más rápido, porque no tengo que buscar un número, una probabilidad para cada cuadradito. No tengo que tener el dato exacto de la prevalencia intragranja en Dinamarca de cerdos con PIRS. ¿Ok? ¿Se comprendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuando es cuantitativo, yo ese riesgo, cada cuadradito, lo lleno con un valor de probabilidad. Necesito datos numéricos. Es mucho más útil porque a mí me va a decir de 0 a 100 o de 0 a 1 qué probabilidad tengo de realmente infectarme o qué probabilidad tengo de que ese peligro ocurra. Tiene mucha mayor utilidad, pero es mucho más complejo y necesita asunciones y validaciones post realización. El semi-cuantitativo es un intermedio. El riesgo está definido por un score, ¿no? Un score. Incorpora datos numéricos al proceso y no es ventajoso sobre el cualitativo en determinar un riesgo realista. Es un intermedio entre los dos. Entonces, de cualitativo a cuantitativo es mucho más complejo el cuantitativo que el cualitativo. El cuantitativo es más complejo, tardo mucho más tiempo en hacerlo, porque tengo que buscar mucha literatura científica, probabilidades, datos de expertos, porque tal vez no encuentro la literatura, y me lleva mucho tiempo la recopilación, ese método de recopilación de información científica, que tengo que documentar y dejar registrada, con una referencia bibliográfica en cada cuadradito. Me lleva mucho más tiempo. Pero la información que obtengo es mucho más valiosa. En cambio, en cualitativo es más fácil, más rápido, lo puedo hacer con mucha menos información. ¿Cuáles son los valores que me va a dar en resultados? El cualitativo, si tengo un riesgo alto, moderado, bajo, insignificante, el semi-cuantitativo un score, y el cuantitativo una distribución de esa probabilidad de que me infecte.
¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Todos? Ok. Ahora nos vamos al cualitativo. Yo le dije que ustedes acá le asignaban valores, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, vengo acá y digo, bueno, a ver, tengo un riesgo moderado, ¿no? Este riesgo es moderado, lo tengo que combinar con una variable, la cantidad de cerdos sacrificados puede ser moderado, cantidad de que un cerdo sea sacrificado con PIRS, ¿no? Y tengo que combinar esta variable con, por ejemplo, que los cerdos alberguen PIRS en la carne porque estaban virémicos. Bueno, esto le puse un riesgo moderado, esto le puse bajo, me voy a la tablita, combino variable 1 con variable 2, lo que me da moderado acá con lo de bajo acá, bueno, listo. ¿Cuál es el resultado? Moderado. ¿Entienden? Voy combinando variables con variables, una con otra, y le voy asignando valores. Combino bajo con bajo, me da bajo. ¿Entienden? ¿Se comprendió, chicos? Profe, ¿puede repetir? Bueno, por ejemplo, yo tengo acá que tengo que combinar esta variable, ¿no? Cantidad, que los cerdos sacrificados de esa granja positiva PIRS vayan a matadero. Y yo le asigné un valor que no es un valor numérico, sino le puse que tengo el riesgo moderado de que cerdos infectados con PIRS se sacrifiquen en Dinamarca, ¿no? Ok. Y luego acá lo tengo que combinar con que esos cerdos realmente tengan PIRS en su, que es el otro escaloncito, que tengan realmente PIRS en la carne, porque sean virémicos cuando son sacrificados, están virémicos en ese momento. Bueno, si este riesgo me da moderado, que sería mi variable 1, por ejemplo, acá moderado, ¿lo ven acá arriba el cuadrito de colores que estoy marcando con la mano? Sí. Sí, Bueno, profe. esta variable me da moderada, y la otra, que vayan virémicos, ¿no? La tengo que combinar esas dos para seguir el árbol para arriba, me dice que es bajo. Moderado con bajo, ¿qué me da? La combinación. Moderado. Bueno, acá arriba debería decir moderado, ¿entienden? Cuando yo combino dos variables en estos árboles, el resultado siguiente es moderado. Junto dos de estos corchetitos y ahí tengo el resultado, ¿ok? Por ejemplo, a ver acá. Que los cerdos acá, por ejemplo, fíjense, que los cerdos tengan PIRS en la sangre cuando se sacrifican y que es bajo. Lo combino con la probabilidad de que esos cerdos sean exportados y que el virus sobreviva, y también esa variable es bajo. Bajo con bajo, ¿cuánto me da? Bajo acá y bajo acá. ¿Qué me da? Bajo. ¿Entienden? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Eso es como Pero- una tabla para ver cuál es el grado de probabilidad que aparezca bajo, moderado o alto. No entiendo la función del cuadrito. Bueno, escúchame. ¿A vos te parece que alto, moderado, bajo es una probabilidad? No, perdón. Bueno, es un valor categórico ordinal, que me da una cierta idea de si algo es alto, moderado, bajo o insignificante, con letras, con palabras. Ese cuadrito lo que me genera es, cuando yo relaciono dos variables, dos cuadraditos, ¿cuál es el resultado del siguiente? ¿Entendés? Para poder ir avanzando en ese árbol, Sí, poder llegar al resultado final. sí, ahí entendí, profe. ¿Entendés? Pero esto no es una probabilidad, esto es un análisis cualitativo que me va a dar un riesgo final. Yo hago todo un caminito de eventos que tienen que pasar para que realmente Argentina se infecte. Sí. Para llegar a ese valor, yo le asigné un valor que es categórico ordinal, alto, moderado, bajo. Ese valor categórico ordinal lo combino con este tipo de cuadraditos para hacer el análisis de riesgo, donde me termina dando el riesgo final, porque voy ascendiendo en el escaloncito de eventos que tengo que analizar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ahora sí. Ah, muy bien. Bueno. Profe, y te hago una pregunta antes de seguir. ¿Por qué en el primer ejemplo que dabas dice bajo en la exportación, no tendría que ser moderado?
La Porque viste que vos exportación, dijiste ¿dónde? cerdos sacrificados o moderados. Sí, tiene que ser moderado. Yo lo que pasa es que cuando lo armé la presentación puse cualquier valor, Ah, ok, listo, ¿ok? listo, perfecto. Pero exactamente, muy bien, Tomás. Me gusta que lo veas. Entonces, ahora nos vamos a los métodos cuantitativos, que acá hay de dos formas, ¿ok? Cuantitativos, hay dos formas de hacerlo. Acá en los métodos cuantitativos yo le asigno un valor numérico a cada evento, ¿ok? Tanto para el arbolito de entrada de la carne hasta Argentina, como de la difusión y que se lo coma un cerdito de Argentina y se infecte, ¿ok? Ese valor numérico puede ser de dos formas. Ay, paren que no me digas que no sale la... A ver, déjenme ver una cosita, por favor. Ah, sí, perfecto. Puede ser de dos formas, ese valor. Perdón, ¿Ok? Laura, perdón, Sí. Laura. Sí. Juan Prioli consulta si los valores cualitativos, bajo, alto, moderado, los No. plantea el evaluador. Fíjate que hay una, no sé si podés ver el chat. No, exacto, Juan, lo que vos vas a hacer es buscar información en la literatura. Recordá que ese cuadradito tiene que estar completamente documentado de dónde vos te valés para sacar que es alto, moderado o bajo. Tal vez no tenés que encontrar la referencia bibliográfica exacta de la probabilidad, ¿entendés? Pero todo tiene que estar, no es tu opinión, ¿entendés? Es si no, todo referencias bibliográficas de cada una de esos cuadraditos para vos no solamente tener la referencia bibliográfica, sino que miren que yo les mostré esto, donde yo voy documentando como analista cada uno de esos valores. Cada uno de esos cuadraditos están acá. A cada uno le puse un valor, que en este caso puede ser alto, moderado, bajo, o en este caso, ¿no? Acá tenían porcentajes. Y acá le pongo la referencia bibliográfica de dónde lo saqué. ¿Ok, Juan? ¿Se entendió ahí? Todo esto tiene que estar documentado y transparente y una persona tiene que venir a agarrar esa cita bibliográfica y repetirlo. Por ejemplo, ¿cómo se puede llenar ese análisis? Que una persona que está llenando conozca los manejos de un establecimiento ganadero y en vez de colocar prevalencia intragranja, él sepa que es alta o baja, pero no tenga el dato exacto y complete alto o bajo. Pero tiene que generar una referencia bibliográfica. Lo ideal sería eso, que cada uno de estos cuadraditos tenga una referencia bibliográfica documentada. Acordate que es un proceso de recopilación de información sistemática, documentado y transparente. Bien, el análisis cuantitativo, yo le asigno un valor, no algo categórico ordinal, un valor. ¿Ok? Ahora, hay dos formas. Un enfoque determinístico, donde yo no contemplo la variabilidad de los datos, sino que a ese valor es un valor único. ¿Qué hago acá? Le pongo, por ejemplo, la media. La media de esa probabilidad. Yo encontré la prevalencia de granjas con PIRS en Dinamarca. No coloco el valor mínimo, máximo y la moda o la media. Coloco solamente la media, un solo valor. No tiene en cuenta la aleatorización, la incertidumbre de la variabilidad de la biología. Toma un único valor, la hace más simple. ¿Entienden? Eso es determinístico. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Cuando encuentra información en la literatura científica, toma el valor medio o el percentil 95 de lo que encuentra. Pone un valor único. ¿Se entiende, chicos? Y acá es el condicional. Si la media es 0.01 de la probabilidad de granjas con PIRS en Dinamarca, el negativo de eso es 1 menos 0.01. ¿Entienden? Porque yo en este arbolito de decisiones digo, bueno, la prevalencia de granjas, las granjas que no tienen PIRS, listo. Las granjas que tienen PIRS se faenan, bueno, ¿se faenan cuánto? ¿Cuánto se faenan de granjas con PIRS? Encontré esta probabilidad, pongo el valor medio. ¿Ok? Encuentro un porcentaje y pongo un valor único. Eso es un dato determinístico. Chicos, ¿se entiende esto? Profe, entonces, a ver si lo entendí.
el valor determinístico sería un valor medio y en base a ese valor medio me da un valor único. Exacto, vos pones un solo valor en esa asignación de valores. Perfecto. No pones una distribución de datos que ahora lo vamos a ver. Bien, bien. Progresamos, mírenlo todo y al final me dicen si entendieron. El estocástico, acá, yo en cualquier proceso biológico tengo una variabilidad. Por ejemplo, estimo la prevalencia de animales positivos de granjas, estimo la prevalencia de granjas positivas a PIRS en Dinamarca. Bueno, esa estimación de la prevalencia, tengo un valor medio, tengo un mínimo y tengo un máximo. Tiene una cierta variabilidad, ¿entienden? O la prevalencia intragranja de PIRS en las granjas de Dinamarca. Va a variar, hay granjas que tienen una prevalencia del 20%, granjas que tienen el 30%, granjas que tienen el 50%. Bueno, entonces en este caso, en el enfoque estocástico, yo tomo en cuenta una distribución de los datos. Incorpora la variabilidad. Y ahora vamos a ver qué es esto. En este caso, yo no agrego un solo valor que es la media de toda la prevalencia intragranja de granjas de Dinamarca. Incorporo la distribución de esos datos. ¿Ven las campanitas de Gauss o la distribución de PER o uniforme? Depende cómo se distribuyan los datos. Cada cuadradito yo le asigno un valor. Pero no va a ser un valor como alto, moderado, bajo o un valor único que es una media, sino que le asigno un valor, una distribución de los datos. ¿Qué es una distribución de los datos? Ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Muchas veces los valores medios no son tan buenos, dice este hombre que va por aquí, ¿no? En muchas ocasiones los valores extremos y no los valores medios son los que están asociados a un determinado riesgo. Entonces, en este caso, en el momento estocástico, tenemos en cuenta el mínimo y el máximo que puede tomar la prevalencia en las granjas de Dinamarca, no solo la media, el mínimo y el máximo. Los valores extremos también lo tenemos en cuenta para la evaluación cuantitativa con el método estocástico. Pregunta. ¿Qué tipo de análisis de riesgo existen? Vamos. 1, 2, 3, a votar. Profe, mientras que termine de contestar, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. En el cuantitativo, si ya desde el primero, por ejemplo, presencia de PIRS en la carne, ya te da un porcentaje bajo, ¿cómo puede ser que los otros porcentajes te den altos? Si ya la que esté el agente en la carne ya es tan bajo, ¿cómo te puede dar mayor en las otras situaciones? Claro, pero por ahí lo que puede llegar a pasar, no sé, ¿no? En caso hipotético, porque hay que hacer los análisis para evaluar, que, por ejemplo, esa compañía, por ejemplo, Chile, ¿no? Chile tiene de 185.000 madres productivas, 150.000 son de una sola compañía, ¿no? O sea, lo que se exporta, el 90% viene de una sola compañía. Esa compañía tiene una baja probabilidad de animales con PIRS. Pero lo que pasa es que el nivel de exportación que tiene es altísimo. ¿Entendés? Entonces puede ser que eso te condicione. Hay que hacer cada análisis. ¿Ok? Claro, sí. Lo que ocurre con PIRS es que la viremia es larguísima. Entonces, lo que ocurre es que tenés una alta probabilidad de que los cerdos sí lleguen virémicos, por más que sean pocos. ¿Entendés? Claro, ahí está. Listo. Profe, ¿puede ser Igual, como- los riesgos son bajos de la carne. Hay un estudio publicado donde se vio que estiman que nunca se ha transmitido por la importación de carne. ¿Ok? Franco, discúlpame. Sí. No. Yo lo que entendí como que cada uno es entonces independiente del anterior. O sea, cada uno tiene su probabilidad independiente. Ujú, exacto. ¿Entienden la diferencia? Yo no tomo la media del valor que encuentro en el artículo científico, tomo el mínimo del máximo, el intervalo de confianza que me da el artículo científico de la estimación. ¿Entienden? Yo voy en el artículo científico a buscar esas probabilidades para llenar los cuadraditos. Puedo tomar la media que me da o puedo tomar el intervalo de confianza. ¿Entienden? El estocástico tiene en cuenta esa variabilidad. El intervalo de confianza lo vieron con Corina la clase anterior, que es importantísimo, porque el intervalo de confianza me dice, vos estás estimando un valor que puede variar entre este número y este número. La distribución de probabilidad es lo mismo. Vos estimás la prevalencia intragranja de PIRS en las granjas de Dinamarca.
pero varía ese valor, porque vos lo mediste en 50 granjas, y en una te dio 10%, la otra te dio 5, la otra te dio 1, la otra te dio 90. Ese intervalo de confianza varía de 1 a 90. ¿Entienden? Hay variabilidad. Ahora, si no hay variabilidad, genial, eso siempre te ayuda, ¿no? En el determinístico vos no tenés en cuenta lo que ocurre con procesos biológicos, que siempre son así, son aleatorios, variables, sino que toma un solo valor. ¿Se entiende? Chicos, vamos que faltan votar, delen. Esto tiene que ser ya, les voy a poner, ahora que me puse canchera con esto, 2 minutos para que voten. Vamos, delen. Los que no votan, ya voy a ir anotando, ¿eh? Es más, saqué una probabilidad de lo que votan. Delen, vamos. Vamos, chicos. Faltan 11. Vamos, chicos, que nos quedan 7 minutos de clase. Vamos. Considero que hay 11 personas que no están en la clase, ¿ok? Chicos. Si no seguí, Laura, con estos que faltan, capaz que sean... Publicamos. Hay 9 personas que no contestaron. Bien. Hay 2 compañeras que no les aparece. Bueno, después vamos a intentar solucionar eso. Entonces, muy bien. La mayoría contestaron bien. La A también está bien, pero está más completa la C. Y la B es incorrecta porque esto se refiere solamente al análisis cuantitativo, que estábamos hablando recién. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Para que ustedes se den un ejemplo. Tengo acá, yo fui hoy a una granja y pesé todos los lechones. El peso del nacimiento de animales, de lechoncitos. ¿Ok? Y hice un Excel y anoté lechón por lechón el peso. Cuando lo grafiqué, eso tomó una distribución. Esos pesos de lechones. Había lechoncitos que pesaban 500 gramos y lechoncitos que pesaban 3 kilos. ¿Entienden? O esa distribución, cuando tiene esta forma, se la llama que es una distribución normal, donde sí la representa la media y los desvíos. ¿Se entienden? El 90% de los lechoncitos estaban en este rango, de 500 gramos a 1,4 kg. ¿Se entiende lo que es una distribución de probabilidad? Cuando yo quiera venir a estimar, ay, che, ¿cuál puede llegar a ser el peso del lechón de nacimiento de tu granja? Bueno, mira, la distribución de probabilidad de ese dato que vos me estás pidiendo es este, ¿no? Puede tomar de 500 gramos a 3,6 kg. La media es 1,4 kg, que está aquí. El 90% de los animalitos van a estar acá. ¿Cuál es el valor más probable que vos tenés? Bueno, en este caso, cuando es el valor que más se repite, se le llama moda. ¿Ok? ¿Entienden, chicos, a lo que referimos cuando hablamos de una distribución de probabilidad? ¿Sí? Sí, profe. Ese 90% que es como el intervalo de... No, no es el intervalo de confianza. Vos acá lo vas a definir por el mínimo, por el máximo y por la media, con los desvíos estándar. A esta distribución, ¿no? Entonces, fíjate que el desvío estándar es de 500 gramos. Hacia un lado y hacia otro. ¿Qué es lo importante? Que cuando yo hago el método estocástico, a ese cuadradito, en vez de ponerle alto, moderado, bajo, o el valor solamente de la media, que es el valor determinístico, le pongo la distribución. Y muchas veces en los artículos científicos de análisis de riesgo, a esa recopilación de información, cuadradito número 1, valor, y te ponen la distribución.
Y en este caso te ponen lo que está acá arriba, la media con el desvío, para definir esa distribución normal. Y la referencia bibliográfica de dónde lo sacaron. Así se documenta todo en el análisis. ¿Qué pasa acá? Es que este método estocástico cuantitativo te incluye la incertidumbre. ¿Cuál es el valor real de las variables? Es desconocido a la falta de datos. Por ejemplo, puede ser que yo pueda no encontrar ciertos datos. En este caso, incertidumbre es cuando me faltan datos, cuando no lo conozco realmente. Y en este caso, por ejemplo, encontré en el estudio número 1 que era del 10%, y en el estudio número 2 que era del 20%. Bueno, lo defino por una distribución muy sencillita, que es un informe, que va del 10 al 20%. O la variabilidad, como veíamos recién, que ya estamos hablando de un valor que puede variar. Lechoncitos que tienen medio kilo y lechoncitos que tienen 3,5 kilos. Que varía en ese rango, porque tengo esta distribución, la media de 1,4 kg más o menos medio kilo para los lechoncitos. Hay una variabilidad de los dos. Y esto es mucho más real, mucho más realista. ¿Entienden? Porque es lo que ocurre en la realidad. El tomar la media sola está bien para ser más fácil, pero la realidad es que no está bien, porque no ocurre en la biología eso. Hay variabilidad y hay incertidumbre. Y eso es lo que nos da, por eso el método de análisis de riesgo cuantitativo es mucho más importante, más útil, porque me da datos más reales de lo que pueda llegar a ocurrir. ¿Ok? Bueno, entonces cada variable, cada cuadradito va a tomar una distribución de probabilidad. Cada valor va a variar en cierto rango, de mínimo a máximo. Entonces voy a identificar todos los cuadraditos, todas las variables de riesgo, que a mí me interesan conocer, cómo se comportan, cuál es su variación, cuál es su distribución de variabilidad. La prevalencia de PIRS, de granjas con PIRS, prevalencia de PIRS intragranja, supervivencia del virus de PIRS en la carne, puede variar de un día a 5 días, la dosis infectante puede variar de tanto a tanto, y qué distribución toma cada uno de esos cuadraditos que yo incluí en mi sucesión de eventos que tienen que ocurrir. ¿Se entiende, chicos? Bueno, bien. Bien. Entonces, en el método determinístico, ¿yo qué hago? Tengo dos cuadraditos. Un ejemplo simple para que lo entiendan. Probabilidad número 1, probabilidad número 2, que dijimos que era la media, ¿no? Era un ejemplo. ¿Qué hago para obtener el resultado final? A ver, yo lo hice sencillito acá. Por este caso es un ejemplo que ya lo tenía y me vino bárbaro. Pero si no, tengo que hacer esto con cada uno de esos cuadraditos de los eventos. ¿Se entiende? Bueno, multiplico 1 por 2 y me da el resultado. Multiplico la probabilidad 1 por la probabilidad 2. Que en este caso yo en el método determinístico puse la media, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? A ese valor que me da acá, le quiero agregar la cantidad de animales o los kilogramos de carne que se importaron. Porque tengo con eso más información. Bueno, ¿qué hago? Digo, si el cuadradito 1 por el cuadradito número 2, P1 por P2 me da esto. A eso, el 1 menos eso, esta fórmula que se llama binomial, la elevo al n, al número de animales que importé o a los kilos de carne que importé. Y con eso me da un valor, fíjense cómo cambia, mucho más elevado. ¿Ok? La probabilidad es mucho más realista y mucho más ajustada cuando yo leo la cantidad de animales o la cantidad de carne. ¿Ok? Acuérdense de esa forma binomial que es la que define los análisis de riesgo. En cambio, en el método estocástico, y perdón que acá se ha corrido todo cuando lo subí a la Moodle, yo lo que hago es que no tengo un único valor de P1 y de P2, sino que tengo una distribución. Esta distribución PER está definida no como la distribución normal, que es la media y el desvío que la define, sino la define el mínimo, el máximo valor que puede tomar eso, y la moda, que es el valor que se repite más veces. Entonces, en este caso, lo que hago es combinar P1 por P2 y me da el valor final. Y también lo mismo lo puedo elevar con la fórmula binomial que vieron anterior a el número de animales o kilogramos de carne incluidos. Fíjense que acá está un poco el cálculo de cómo se obtiene, teniendo en cuenta la distribución. ¿Entienden? Mírenlo con detenimiento tranquilos en su casa, recalcúlenlo y lo analizan. Esta es la fórmula que yo después al final hago el 1 menos SP. ¿Ok?
esto es la probabilidad, 1 por esto que ocurra, 1 menos esto y 1 menos. Esta es la fórmula que realmente nos indica cuál es la probabilidad real. ¿Ok? Con el determinístico o con el estocástico, teniendo en cuenta la variabilidad. Y fíjense que esto que está acá, es sencillo, pero si yo lo tengo que hacer muchas veces con diferentes distribuciones, casi siempre lo que hacemos es utilizar las simulaciones de Monte Carlo, con las computadoras. Obviamente se utilizan programas estadísticos, donde yo programo, utilizo este análisis probabilístico que se llama Monte Carlo. ¿Y qué es esto? A ver, bueno, miren, lo que hago es esto. Yo tengo acá, combinar el cuadradito número 1 de los eventos con el cuadradito número 2, ¿no? Las prevalencias de granjas infectadas por la prevalencia de cerdos infectados dentro de las granjas. ¿Se acuerdan que eso lo usábamos en la cadena de eventos que tenían que pasar para que llegue carne infectada a Argentina? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces las simulaciones de Monte Carlo, para obtener esto que estamos acá, que yo lo hice recién sencillito, pero para hacerlo realmente bien, ¿cómo se hace? 1, variable cuadradito número 1, prevalencia de granjas infectadas en el país de origen, prevalencia de cerdos infectados en las granjas. ¿Cómo hago la simulación de Monte Carlo? Bueno, hace una primera tirada de dados. Tácate, elige un valor de la distribución esta, un valor que toma la prevalencia intragranja, de granjas infectadas, perdón, y elige un valor 0.35 y un valor 0.20 al azar, lo simula una vez. ¡Tuc! Elige P1 y P2. Lo multiplica y me da 0.07. Bien, pero como un solo valor realmente no es correcto para estimar un parámetro, yo lo tengo que simular muchas veces. 100, 1000, 10.000. ¿Ok? Para yo realmente estimarlo bien, hago varias simulaciones. No es tirar los dados una sola vez y con eso, listo, este resultado ya está. Lo tiré una vez y se terminó. No. Para obtener un valor realmente importante, tengo que simularlo varias veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Primera simulación. Elige al azar un valor del cuadradito número 1 y cuadradito número 2. Hace una segunda simulación. Fíjense, eligió otro valor al azar. Simuló de nuevo, tiró los dados de nuevo. 0,4, 0,15. Lo multiplica, le da otro valor. ¿Se entiende? Hace otra simulación. De nuevo. Y así hace N simulaciones. Casi siempre se utilizan 1000 simulaciones, porque ya arriba de 1000 ya no tiene mucho sentido, me sigue dando lo mismo. ¿Entienden? Le pido a la computadora que me haga esa simulación varias veces. P1 por P2, P1 por P2, P1 por P2. Lo multiplica, o sea, elige un valor de acá, elige un valor de acá, lo multiplica. Elige un valor de acá, así 1000 veces. Y con eso obtengo una distribución del valor de la probabilidad final de que yo me infecte. ¿Se entiende? ¿Qué es una simulación de Monte Carlo? Cada cuadradito que está ahí los combina. Antes, en el cualitativo, nosotros decíamos, mira, alto en una variable, en un cuadradito, bajo en el otro. ¿Qué me da? Moderado. Su compañero dijo, no, ahí está mal porque tendría que ser, bueno, bajo con bajo. Bueno, acá lo que hace es, agarra un valor, agarra otro, lo multiplica. Y así lo simula 1000 veces. Y me da un valor cuantitativo. ¿Se entiende, chicos? Por favor, el que no entienda, pregunte. Esta simulación nada más se puede hacer con el método estocástico, ¿no? Claro, en realidad el otro método no tiene mucho sentido porque vos no tenés una distribución de datos. Tomaste solamente la media, tomaste un solo valor. Vas a elegir un valor, ¿entendés? Sí. Acá vos tenés una distribución de valores y tenés posibilidades de elegir varios. En el determinístico tenés un solo valor, que es la media o el cuartil 95, por ejemplo. Entonces, lo podés hacer solamente una simulación. El valor que vos elegiste en un cuadradito y el valor que elegiste en el otro. Lo multiplicaste y te da. ¿Entendés? Acá, mirá. Vos no elegís en la diferencia que está acá. Elegís un solo valor acá y un solo valor acá. No tenés una distribución de posibles valores. En cambio, acá sí. Fíjate, mirá. Acá vos tenés un solo valor, hace 0.01 por 0.015, por 0.15. Te da un valor, lo multiplicas después de ese valor por 0.30 y así vas avanzando en el árbol. En cambio acá, vos tenés distribuciones. Adentro de esto hay varios valores que vos podés elegir.
Por eso lo simulás 1000 veces. Elegís acá uno, elegís acá otro, multiplicás. ¿Entendés? Y esto te da una nueva distribución de valores que después la vas a combinar con esta. Y después la vas a combinar con esta. Y después con esto y vas avanzando hasta que te dé un valor último. ¿Se entiende? Yo acá puedo elegir varios valores porque tengo una distribución. El peso de los lechones. Había lechones de 500 kilogramos, de 500 gramos y lechones de 1,400 kg. Lechones de 3 kilos. Yo puedo elegir varios valores dentro del peso de los lechones. Lo simulo 1000 veces. Multiplico esto por esto. Y me da una nueva distribución de probabilidad. ¿Se entiende, chicos? Acá tengo un solo valor, no puedo elegir otro. Yo elegí solamente trabajar con el determinístico, elegí solamente un valor nada más de cada cuadradito. ¿Sí? ¿Entienden? Yo acá, con el método Monte Carlo, combino esto por esto. Me da 1000 simulaciones y una nueva distribución. La pongo acá. Esa nueva distribución la combino con el cuadradito de arriba. Hago 1000 simulaciones de Monte Carlo con el cuadradito y sigo avanzando en mi árbol de decisiones. ¿Ok? ¿Se entendió? Lean. Les vamos a subir un libro para que lo lean, que está bastante sencillo, está bueno. Y también, entonces, ¿cómo hago esto del método de Monte Carlo? Bueno, acá hay paquetes, por ejemplo, el Excel se puede hacer con RISC o Crystal Ball, con directamente el Excel sin ese paquete de RISC, o simulaciones de Monte Carlo en el R, o otros programas estadísticos que te hacen esas simulaciones. ¿Cuántas simulaciones? Si son muchas ya no tiene mucho sentido, si son pocas no te lo estima bien a la distribución. Bien, preguntas. Las ventajas del análisis de riesgo cuantitativo. ¿Cuáles son? Vamos, a votar. Riesgo definido por una palabra, es más fácil de realizar y más útil. Riesgo definido por un número de probabilidad y es más útil. Por una distribución de probabilidad y es más útil. ¿Cuál es la ventaja? ¿Es más fácil y más útil? ¿Está definido por una palabra o está definido por una distribución de probabilidad y es más útil? $64. Si votaran los mismos que la vez anterior, faltan 5 personas. Hay 79, 80 conectados. Vamos. 79, ¿no? Unos minutitos más, vamos, chicos. Denle. Vamos. El análisis cuantitativo es más fácil y más útil. ¿Está definido por una palabra o está definido por una distribución de probabilidad y es más útil? ¿Cuántos tenías antes, Laura? Porque ya no creo que 69, vamos igual, con 69. 4, respuesta A, 6, respuesta B, 59, respuesta C. Muy bien, es la respuesta C. El análisis cuantitativo es más útil, más realista, tiene en cuenta la variabilidad, la incertidumbre de los procesos biológicos, y está definido por una distribución de probabilidad, ¿no? No por una palabra que es el cualitativo, y el B no es más fácil, es difícil de desarrollar.
porque tengo que documentar todas las distribuciones de probabilidad de cada cuadradito de la cadena de eventos. Me lleva un montón de tiempo conseguir esa información. Bien, otra pregunta. Vamos. Las ventajas de un análisis de riesgo cualitativo. Primera aproximación cuando no hay datos útiles, es de mayor utilidad y la puedo utilizar cuando no es urgente. Vamos, chicos, faltan votar 4. Dos. Uno más. ¿Todos ven las preguntas, chicos? Bien. Muy bien. Es la primera aproximación cuando no hay datos útiles. Es de menos utilidad, menos realista con respecto a procesos biológicos, y se utiliza cuando es urgente porque lo puedo hacer bastante más rápido. Fíjense que el 71% respondió bien. Muy bien, chicos. Bien. Bueno, con esta pregunta terminamos la clase de la parte de análisis de riesgo. Ceci,